Bendiciones. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 12. Todavía estamos analizando las causas de la formación de una comunidad, capítulo 2 de Primera de Corintios, desde el 1 hasta el 16. Y en los últimos dos videos anteriores, había presentado que hay tres causas de la formación para la formación de una congregación. Y obviamente no las dije las tres de una sola vez. Así que se las voy a repetir. Sí las dije, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes lo olvidaron. Voy a ver la primera causa de comunidad. Para que una comunidad se forme, tiene que ser Cristo la primera causa de la comunidad. Por eso en el versículo del 1 al 5, cuando Pablo habla, él dice que se propuso no saber nada más que de Cristo crucificado, versículo 2, que es el texto base. Cuando dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Por lo que deducimos que Cristo, predicar a Cristo, hablar de Cristo, es la primera causa para formar una comunidad. Después di otro segundo video donde hablamos acerca, en los versículos de 6 al 13, donde expliqué que la segunda causa para que se forme una congregación que tiene que estar combinada con la primera es la revelación. No podemos predicar a Cristo y tener ausente la revelación, o no podemos usar la revelación y no hablar también de Cristo. Entonces, la revelación y Cristo van conjugados, van juntos para poder formar una congregación. Y me falta buscar el tercer elemento, el cual se encuentra explícitamente en el versículo, en los versículos desde el 1 hasta el 16, pero más particularmente en el verso 16, cuando dice de esta manera: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo se transfiere, o cómo se transmite, o cómo se le dice a la gente que nosotros tenemos la mente de Cristo? Concluimos entonces que la única forma, o la tercera manera, para todas combinadas las tres, para poder formar una nueva comunidad, es precisamente la predicación. Nuevamente, Cristo Jesús, la revelación y la predicación son los tres elementos que, al trabajarlos juntos, se puede iniciar una comunidad. También en la clase anterior, en la predicación anterior, en la presentación anterior, hablamos acerca de que les dije a ustedes que la predicación, la enseñanza, la Biblia, evidentemente que existe una desinformación, una laguna de conocimiento entre los hombres, el hombre que es unidimensional, el terrenal, el ser humano en general, y el hombre omnidimensional, que es el hombre espiritual. ¿Cuál es la laguna de diferencia, la laguna de capacidad mental que existe entre ambos? Bueno, precisamente es el entendimiento de las cosas espirituales. Las personas sencillas, las personas del mundo, las personas sobre todo que no son cristianas, tienen mucha dificultad para entender los conceptos bíblicos. Pero inmediatamente que la persona se convierte en cristiano, entendemos que, así como dicen las Escrituras, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y le hacemos hueco dentro de nuestra personalidad, y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender, le ayuda a mi espíritu personal a entender las cosas que son inentendibles si todavía perteneciera al mundo. Es un concepto que muy difícilmente lo aceptamos. O sea, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, con toda su magnitud, venga a vivir dentro del cuerpo de un cristiano y que ayude al espíritu personal, el que recibimos cuando somos recién nacidos, cuando somos más bien engendrados, cuando la partícula milimétrica que compone el huevo cigoto, cuando es fecundado el huevo de mamá por el esperma de papá, entonces en ese momento Dios envía el espíritu que va a corresponder a ese ser. Cuando ya nacimos, cuando ya hemos nacido, traemos con nosotros características físicas de papá, características físicas y mentales también de mamá, pero también traemos una característica importante: Dios nos ha dado el espíritu de vida. Entonces, ¿cuándo es cuando obtenemos el Espíritu Santo? Es hasta que nos convertimos en cristianos. Por eso necesitamos entender el plan de salvación para saber cómo es que un individuo, un cristiano, una persona, un ser humano
corriente, normal, habitante del planeta, puede obtener el Espíritu Santo con él. La Biblia así nos lo enseña y así lo explicamos. Y es una manera, la única manera, creo, que tenemos de explicar la capacidad la diferencia de capacidad en entendimiento que tiene el hombre omnidimensional o cristiano en comparación con el hombre unidimensional o el no cristiano o que únicamente es sectario. Así que vamos a hablar acerca de la predicación. En este tema vamos a observar varios versículos desde el 1 hasta el 16 que nos indican el tercer elemento precisamente que causa la formación de una comunidad. Y vamos a comenzar con el primero. En el versículo 2, cuando habla acerca del testimonio, dice el versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si vamos a predicar y lo vamos a presentar obviamente vamos a hacer una serie de predicaciones o una presentación de temas bíblicos, es con un objetivo principal, presentar al Cristo crucificado. Al ser humano no lo va a salvar ni el predicador, ni las campañas evangelísticas, ni una comunidad muy amorosa. A la persona, al individuo, lo va a salvar nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo dice que fue a ellos, a los Corintios, versículo 2, capítulo 2, verso 2, dice, yo fui con ustedes, pero simplemente me propuse no hablarles de ninguna otra cosa, no saber de ninguna otra cosa, más que de hablarles de Jesucristo y hablarles de este crucificado. Por supuesto, entendemos que Pablo no tan solo hizo la presentación de Jesucristo y del motivo de su crucifixión, sino que tuvo que irse hacia el pasado, hacer el salto hermenéutico hacia el pasado, para presentarles a los oyentes, a aquellos que escuchaban las explicaciones de Pablo, presentarles la historia de la redención, utilizando todos los textos bíblicos o toda la información bíblica que tenemos en el Antiguo Testamento, desde donde ya estaba predestinado que un día iba a venir nuestro Señor Jesucristo, hasta los momentos en que Pablo hace la presentación del Evangelio. Y entonces, conformando todas esas ideas, Pablo viene y presenta hace una presentación, hace una predicación adecuada, presentando el Jesucristo, así como está propuesto en el Antiguo Testamento, el Jesucristo que fue crucificado y que fue sepultado y fue resucitado en el Nuevo Testamento al principio del primer siglo, en el año, vamos a decir, año 33, para no generalizar. Y a partir de ahí, cuando ya Pablo comienza a predicar o cuando les envía la carta a los Corintios, ya han pasado, vamos a decir, cerca de 15 años del suceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo se está expandiendo entonces en el mundo greco-romano. Pablo es el principal promotor, no que los demás sean menospreciados, los apóstoles, pero Pablo lleva sobre sus espaldas una gran responsabilidad y de hecho es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento que encontramos aquí. Así que, entonces, Pablo viene y dice en el versículo 2, me propuse no hablar de ninguna otra cosa más que de Cristo y de este crucificado. Esto es hablar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, brincándonos al versículo 4, encontramos otra porción que nos interesa. Dice el verso 4, ni mi palabra, ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con demostración de poder. Y Pablo usa en este párrafo, en el verso 4, dice, ni mi palabra, ni mi predicación. Entonces, ¿qué cosa predicaba Pablo? ¿Qué cosa enseñaba Pablo? ¿Qué palabras hablaba? Él especifica, dice, no fui a presentarles nada de humana sabiduría o de sabiduría adquirida en escuelas universitarias o en las escuelas donde pude haberme formado, dice Pablo. Lo que vine a presentarles a ustedes es simplemente una demostración del Espíritu y una demostración del poder que Dios me ha dado, dice Pablo, para poder transmitir su evangelio. Entonces, cuando Pablo hablaba, lo que hablaba lo demostraba con la fuerza que el Espíritu Santo le daba para hablar y aparte de eso con el poder que él ejercía en algunos de los milagros que realizó Pablo. Ahora bien, esto es importante porque su predicación no fue por sí mismo, no fue por su conocimiento, por su sabiduría. Él va y presenta, todo lo que presenta va avalado, va reconfirmado por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Luego en el versículo 6, me brinco el 5, dice 6, sin embargo, y noten el verbo hablar, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entendamos la palabra de este siglo como la sabiduría del mundo, la sabiduría de la época, la sabiduría de los personajes más inteligentes de la época. Si consideramos algunos de los personajes más importantes de la época, bueno, vamos a recordar los eruditos más griegos más conocidos. Heródoto, Sócrates, Platón, Aristóteles, y busque usted cualquiera de los genios, de los eruditos, de los sabios, de los griegos, a los cuales eran respetados. Galeno, me estoy recordando precisamente de Galeno, lo estoy recordando en estos momentos. No tengo una lista total de todos o de la mayoría. Pero la idea es que en ese momento de la historia en que Jesucristo, en que Pablo está evangelizando, está hablando acerca de Jesucristo, la información que los filósofos griegos han expandido y que por supuesto han dominado aún la brutalidad de los romanos, es más conocida. Esa sabiduría de los griegos es la que está expandida y de hecho debe de reconocerse la cultura griega como uno de los pilares fundamentales de la cultura actual o del devenir de las culturas a través de los siguientes siglos. La cultura griega tuvo gran impacto por vamos a decir, por la aportación que dio al conocimiento general en el mundo. Así que Pablo está diciendo que él cuando habla de una clase de sabiduría que no pertenece a la cultura de esos momentos, sino que dice él ni a los representantes de la cultura de ese momento, de esa época, porque esa es una sabiduría que perece. Así que Pablo hace una diferenciación entre la cultura natural, humana, terrenal, el conocimiento que todo mundo recibe, con un conocimiento diferente. Y esa diferencia es importante que la entendamos, porque el cristiano, el que conoce las Escrituras, tiene un conocimiento que es diferente. No voy a usar la palabra superior, pero que es diferente. Pues aún personas con muy poco, vamos a decir, con mucha sabiduría secular, tienen muy poca información bíblica o incluso ni caso hacen de la información bíblica, porque para ellos o para mucha gente culta, estudiada, gente que ha recibido, vamos a decir, títulos universitarios, muchos consideran que la enseñanza bíblica está fuera de época. Nosotros no. Nosotros consideramos que la enseñanza bíblica tiene una procedencia superior. Y por supuesto esta enseñanza no perece. Después de, vamos a decir, de 2000 años, 2000 años más o menos aproximadamente, la enseñanza bíblica se mantiene nueva, se mantiene inalterable, a excepción de estos grupos religiosos que han modificado o que han creado nuevas ideas y que incluso se han alzado también como apóstoles o como profetas, diciendo que el Señor les ha hablado a ellos directamente para transmitir un conocimiento. No es así. Pero estas personas tienen la libertad de expresar lo que ellos consideran que es correcto. Pero la única sabiduría que se mantiene inalterable y que podemos obtener información para nuestra vida, para nuestra época, es la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando Pablo dice en el versículo 6, dice, hablamos. ¿Y cómo hablaba Pablo? Lo hablaba en sus presentaciones, en sus predicaciones, en sus visitas a las distintas congregaciones que en el Nuevo Testamento aparecen como muy relacionadas con él, a quienes les presenta el conocimiento que Pablo tiene. Por supuesto que ustedes dirán que Pablo tenía una ventaja que los demás apóstoles no tenían. Pablo sí era un erudito, vamos a decir, graduado a los pies de Gamaliel, uno de los personajes más conocidos en el Nuevo Testamento, instructor, rabino, y Pablo pudo ser uno de sus alumnos, si no preferido, bueno, un alumno sobresaliente, como Pablo lo explica en alguna de sus presentaciones. Otro versículo más que encontramos aquí es el que está en el versículo 7, donde el verbo hablar vuelve a repetirse. Dice Pablo, verso 7, dice más, hablamos sabiduría de Dios. Y usa la palabra en misterio. Y todavía repite la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y cuando Pablo dice acerca de su predicación, vuelve a enfatizar el verso 7, que esa enseñanza que él está dando fue predestinada desde antes para la gloria de los apóstoles. En este caso, Pablo está utilizando el pronombre personal nosotros o nuestra para nuestra gloria, que puede ser tanto para los expositores del primer siglo como para los expositores del nuevo siglo, como aquellos oyentes que se convierten en cristianos. Así que entonces el cristianismo
como la Biblia lo enseña, es que no como se encuentra en la cultura en general, sino como la Biblia lo enseña, contiene, contiene enseñanzas que Pablo las califica como enseñanza o sabiduría diferente, superior, una sabiduría oculta, dice Pablo, una sabiduría en misterio, la cual Dios predestinó antes de los siglos, antes de los tiempos, para nuestra gloria. Cuando Pablo menciona esta frase antes de los tiempos, está hablando incluso antes de la creación del mundo, de acuerdo a la teoría creacionista. Entonces, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía la sabiduría preparada, la enseñanza preparada, para que en el futuro personas como Pablo, como Pedro, los demás apóstoles, y en la actualidad personas como los que investigamos para después enseñar, esa sabiduría, Pablo le llama que es una sabiduría que no es de este siglo. Dios la predestinó, es una sabiduría superior, es una sabiduría celestial. Si lo acepta usted como una sabiduría celestial, qué bien. Si usted no lo acepta o lo rechaza, bueno, usted presente sus argumentos y entonces si gusta rechazar, rechace esto. Si lo quiere aceptar, acéptelo. Pero nosotros los cristianos aceptamos esta sabiduría como superior. Y vamos a finalizar esta sección antes de borrar con lo que dice en el versículo 16. El versículo 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Cuando Pablo hace esa pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Verso 16, la segunda pregunta, ¿quién le instruirá al Señor? ¿Quién le instruirá? Dice el párrafo. Y luego Pablo concluye y dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién instruye o quién instruyó a nuestro Señor? Dios Padre. Y cuando Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿quién nos instruye? Y tenemos que aceptar o hacer la misma declaración que Pablo está haciendo. El Señor nos instruye a través de su palabra. Y lo que transmitimos es sabiduría de Dios. No es sabiduría secular, no es una sabiduría que lo va a convertir a usted en una persona que le va a proveer conocimiento para sobrevivir en este mundo secularmente hablando. Va usted a ganar dinero porque tiene usted una profesión. Esta sabiduría va mucho más allá de nuestra existencia terrenal. Es la que nos provee la información necesaria para obtener la salvación de nuestras almas. Así, cuando Pablo concluye este versículo 16, dice la palabra nosotros. Y ese nosotros lo aplicamos tanto a los apóstoles en el primer siglo que transmitieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como a los personajes en esta época, llámense evangelistas, predicadores, maestros de Biblias, ancianos, diáconos, que enseñan, que transmiten, que interpretan las Sagradas Escrituras en forma correcta y lo enseñan a otras personas. ¿Y qué es lo que tienen esos apóstoles y tenemos también nosotros? Bueno, no es motivo de que nos estemos jactando ante los demás, pero podemos decir con tanta seguridad como Pablo lo dijo, tenemos la mente de Cristo. Y si Dios Padre instruyó a Cristo Jesús, Dios Padre también nos instruye a nosotros a través de su palabra. Vamos a borrar esta sección porque necesitamos, le voy a informar ahorita en dónde sucede toda esa situación de la transmisión del conocimiento y vamos a llegar a un punto en el cual ustedes y yo vamos a estar de acuerdo. El devenir, la transmisión de la palabra del Señor sucede geográficamente en cualquier lugar, pero vamos a ver otro aspecto de esta manera. Miren, observen. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, eso ya es innegable. En el planeta Tierra nosotros existimos, usted y yo, y existe en el planeta Tierra lugares en cualquier parte del planeta en donde en estos momentos, o el día de ayer, o mañana, o hace una semana, se está transmitiendo la palabra de Dios. ¿Dónde es donde se conjuga la palabra de Dios con la sabiduría humana? ¿Dónde es donde se forma vamos a decir, ese núcleo especial de personas que están conociendo acerca de las Sagradas Escrituras? Hablamos de la Tierra. La Tierra también es conocida como la dimensión terrenal, la dimensión, vamos a decir, más fácilmente conocida. La dimensión... voy a usar la palabra que usé la vez en el video anterior, la dimensión unidimensional, donde la gente existe. Esta es la sección unidimensional, la sección donde todos los seres coexistimos, los humanos,
coexistimos en la tierra. Y la enseñanza que Pablo da, según él lo está diciendo, proviene de los cielos. ¿Dónde en la tierra se va a conjugar esa enseñanza de la tierra con los cielos? Permítaseme hacer este pequeño dibujo, este pequeño diagrama para entenderlo. A esto le llamamos la dimensión omnidimensional. En los cielos es donde se encuentra, por supuesto, lo excelente, la dimensión omnidimensional. Omni, o el ser omnidimensional, el que todo lo entiende, el que todo lo comprende, el que todo lo hace, lo sabe. Vamos a llamar aquí la dimensión eterna. Y aquí le vamos a llamar la dimensión temporal. No va a tener un final esta dimensión, esta área va a tener un final. Y note usted esta pequeña figura que aquí aparece, donde se conjugan tanto el conocimiento eterno con el conocimiento temporal, es precisamente en esta pequeña sección. Y esta pequeña sección es conocida como la iglesia. No cualquier iglesia, sino que la iglesia le vamos a llamar el punto de encuentro en donde coinciden estas dos dimensiones. No podemos decir que cualquier iglesia se encuentra en la misma situación. La iglesia, en términos sencillos, se está refiriendo a lo que Jesús está diciendo cuando él menciona que viene a edificar su iglesia. No cualquier iglesia, no cualquier grupo religioso, sino la iglesia, la que es de Cristo, la que tiene características muy especiales. Si usted pertenece a esta iglesia, entonces usted está dentro del territorio adecuado, donde la dimensión eterna y la dimensión temporal se unen para obtener ese conocimiento que proviene de los cielos. Si usted no entiende este diagrama, que es fácil de comprender, lo sentimos, pero la iglesia es el área de la participación humana. El hombre espiritual existe en esta área. Note la frase que dije, hombre espiritual. O sea, el ser que se convierte en cristiano es aquel que goza de ambas bendiciones. Pertenece a la tierra, pero al mismo tiempo no es de la tierra porque ya pertenece a los cielos. Sin embargo, la participación de los humanos no permite que se modifique la enseñanza celestial. No hay permiso para modificar los planes de Dios. Los planes de Dios ya están establecidos desde antes de la fundación del mundo, y por muy inteligente que sean las personas que ingresan a la iglesia, no pueden modificar, no pueden cambiar, no tienen la autorización de Dios para modificar las enseñanzas bíblicas. En la tierra existe la Biblia, pero la Biblia procede de Dios. Y en la iglesia existen los cristianos que no tienen la autorización para modificar los contenidos bíblicos. Por eso, en la iglesia es donde se encuentra el punto de encuentro de lo eterno con lo temporal. En el siguiente video 13 vamos a seguir hablando más acerca de estos conceptos que son necesarios que los entendamos si queremos comprender totalmente nuestra carta a los Corintios. Bendiciones.